Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Second Timothy chapter 3, verses 14 through 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Aquí me tienen spoiled. Segundo de Timoteo 3, 14 al 17. Second Timothy 3, 14 through 17. Y lo voy a leer primero en español y luego en inglés. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amado Dios y Padre, en esta última hora de este año, venimos delante de tu presencia, Señor, para una vez más exponer tu palabra, Padre. Para, Señor, dar unas últimas palabras mientras despedimos el año 2019. Esperando, Padre, que a través de tu palabra y tu Espíritu, Señor, que tú nos hables una vez más para prepararnos, Señor, para recibir el nuevo año. Amén. Y, Padre, proponernos a nuevos logros, nuevas metas, Señor. Padre, que si en este año 2019 batallamos fuerte, tuvimos paciencia, Padre, que se duplique en el próximo año. Amén. Que tú nos aumentes las fuerzas, Señor, los ánimos, los deseos, Padre, de servirte más, de buscarte más, de afirmarnos más, Señor. Y, Padre, todas aquellas cosas que tú esperas de nosotros. Así que, Señor, en tus manos estamos. Todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en tus manos. En ese precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. No se asusten, hermanos, es que están haciendo fuegos artificiales. Cuando yo llegué, yo pensé que fue un disparo, pero vi las luces, ¿verdad? Sí. Arriba. Claro, cuando salgamos hay que tener cuidado, ¿verdad que sí? Porque siempre hay personas que hacen cosas indebidas y nosotros tenemos que cuidarnos. Amén. Y, hermanos, hemos pasado juntos otro año. We have just went through another year. Y ahora estamos a punto de recibir el año 2020.
And now we are about to receive the year 2020. Y creo que todos estarían de acuerdo conmigo si digo que para esta hora ya debemos de haber reflexionado en cómo hemos vivido el año 2019. I think that you would agree with me if I say that at this point we should already have looked at how we have lived in the year 2019. ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho? What have we done and what haven't we done? ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? What did we do right and what did we do wrong? ¿En qué mejoré? ¿Y en qué necesito mejorar? What did I improve in? And what more do I need to improve on? Y estas palabras que hemos leído de Pablo en este pasaje nos sirven de exhortación y de instrucción, hermanos, en esta despedida de año. And so these words that we have read here from Paul will serve us to exhort us and instruct us in this farewell of this year. Hermanos, en esta epístola Pablo tenía un sentido de urgencia. In this epistle, Paul had a sense of urgency, like it was an emergency. Como si fuera una emergencia. Él estaba encarcelado. Este fue el segundo encarcelamiento de Pablo. Y Pablo ya sabía que estaba pronto para ser ejecutado. Había sido sentenciado a muerte. And so Paul had this sense of emergency. He was in prison. This was his second imprisonment. And he knew that he was about to be executed. He was sentenced to death. Y claro, hermanos, mientras los siervos del Señor que el Señor había escogido como apóstoles iban desapareciendo del mapa, había una preocupación, porque luego de estos apóstoles no iban a venir más apóstoles. Y le tocaba ahora a la próxima generación de pastores de seguir la batalla que ya se les había encomendado por medio de los apóstoles. And so, as the apostles, the people that God had appointed as apostles, were dying off, whether by tribulation and martyrdom or old age, there was some preoccupation. These apostles were thinking ahead about, once we are gone, there's going to be no more apostles. So it is the duty of the next generation of Christians, pastors and leaders, to continue on what has been given to them through us. Y por eso vemos a Pablo dándole a Timoteo unas últimas advertencias y consejos. And that is why we see Paul giving Timothy some last warnings and advices. Y me gustaría señalar no todo lo que está en esta epístola, pero por lo menos 3 advertencias que Pablo le da a Timoteo y 3 consejos. And I would like to mention not everything in this apostle, but I'm going to pick 3 warnings that Paul is giving to Timothy and 3 advices.
Y si leemos los capítulos anteriores aquí de Segunda de Timoteo, y vamos a leer algunos versículos anteriores antes de leer los capítulos. En este mismo capítulo 3, el versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. In the same chapter, verse 1, Paul tells Timothy, this know also, that in the last days perilous times shall come. En otras palabras, van a haber tiempos peligrosos. En los tiempos de Timoteo habían tiempos peligrosos. Y en nuestros tiempos hay tiempos peligrosos también. In the days of Timothy, there were dangerous times or perilous times. In our days, there are also perilous times. Pero notamos que cuando leímos en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú. Y esa palabrita, pero, nos está, es una conjunción, creo que es esa palabra, ¿verdad? No sé mucho de gramática, pero es una de estas conjunciones que está uniendo un pensamiento, el próximo pensamiento con el anterior. Lo único es que esta palabra está trayendo un pensamiento contrario al primero. ¿Ok? Le dice, vendrán tiempos peligrosos, pero persiste tú. Persiste tú en lo que has aprendido. And so, if we go back to verse 14, where it says, but continue thou in the things. And that word, but, I think that's a conjunction. Correct me if I'm wrong. And a conjunction puts two thoughts together. Two sentences or two phrases or thoughts. Conjunctions do that. This word but does it, but what it does is, what is about to be said is contrary to what was said before. And so he tells him there will be perilous times, but continue you in what you have learned, in the things that you have learned. De los versículos 2 al 9, Pablo le deja saber que habrán hombres peligrosos. In verses 2 through 9, Paul tells him that there will be dangerous men. Y mire cómo los describe Pablo. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita, escucha lo que dice, evítalos. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no llegarán muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y en el versículo 13 dice, mas los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Habrán hombres peligrosos, hermanos, de toda categoría de peligros. Hombres violentos, hombres egoístas, ávaros, tramposos y religiosos que enseñarán falsas doctrinas y engañarán. Hombres peligrosos. If you followed in the reading from verses 2 through 9 and verse 13, there's a description of the wicked or dangerous men, which is the second warning that Paul gives to Timothy. There shall be dangerous men. They're lovers of themselves, covetous, boasters, proud, blasphemers, etc., etc. Timothy had to face that. We are facing that too. Timoteo, hermanos, se iba a enfrentar a esas cosas. Tú y yo nos estamos enfrentando a esas cosas. Y estoy seguro que en el 2019 lo hemos enfrentado. Y en el 2020 seguiremos enfrentando esas cosas. And so we have faced these things in the year 2019, and we will continue to face them in the year 2020. Y lo último que quiero señalar en el versículo 12 es que Pablo le dice a Timoteo que habrán también circunstancias peligrosas, no solamente tiempos peligrosos y hombres peligrosos, sino circunstancias. Le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esas son las circunstancias, hermanos, que esperaban a Timoteo y te esperan a ti, me esperan a mí también. In verse 12, Paul tells Timothy, not only was he going to be facing dangerous times and dangerous men, but dangerous circumstances. He tells him, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Nota, hermanos, que dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, o sea, que quieren vivir en santidad, padecerán persecución. Amén. All those who want to live godly or in holiness in Christ shall be persecuted. Hoy en día tenemos, por ejemplo, este movimiento del transgénero, donde se quiere obligar a la sociedad a usar los pronombres que ellos quieren que usen. Y si usted se rehúsa, usted puede ir preso. Esas son circunstancias peligrosas. Y si usted y yo queremos vivir piadosamente en Cristo, no podemos mentir. No podemos llamarle a un hombre ella o a una mujer él, porque estaríamos mintiendo. Pero eso es lo que quiere la ley ahora, imponer que usted le llame a ellos como ellos quieren ser llamados. Y si no lo hacemos, seremos perseguidos. Notamos que estamos viviendo esos tiempos. Y ya hay una organización, la más grande de Estados Unidos, que se está dejando llevar por eso. Desafortunadamente, a la que nosotros pertenecemos. Y nos vamos a tener que desligar de ellos. Por esa misma razón. Porque la palabra de Dios me enseña en 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Yo usar el pronombre equivocado hacia una persona es injusticia. Y si yo verdaderamente amo a esa persona, yo voy a amar la verdad. Yo me voy a gozar de la verdad. Y yo le voy a señalar a esa persona por la palabra de Dios. Mira, Dios te hizo a ti varón. O Dios te hizo a ti hembra. Y yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Usted y yo tenemos que hacer decisiones, hermanos, en el 2020. And Paul tells
Timothy that there will be dangerous circumstances. And I just mentioned how we have this movement nowadays, and we have the transgender movement. And the issue is being worked on to basically force on you and me to use the pronouns that they want to be called by. So, for example, a man, if he wants to be called she, then the law will demand that you call him a she. Or a woman who wants to be called a he, the law will demand that you call her a he. But the problem with that is that God made a man and a woman. And pronouns for thousands of years have identified men as he's and women as she's. And in 1 Corinthians 13, we read that love does not rejoice in unrighteousness. It would be unrighteous for me to call a man a she or a woman a he. But love rejoices in truth. And so, since I love truth, since you love truth, we have to tell the truth. A man is a he and a woman is a she. Are you willing to suffer persecution for something as basic as that? Dangerous circumstances. And there's an organization, the largest Protestant organization in America, that unfortunately is going with the flow now. And we're going to have to break ties with them. Because somebody has to make a stand. Circunstancias peligrosas, hermanos. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Como le dice Pablo a Timoteo, but continue thou in the things which thou hast learned. Is what Paul is telling Timothy. It's what God tells you in his word. Así que contrario a estas cosas, hermanos, Timoteo siguió en la lista del versículo 10 y 11. Contrary to all these things, Timothy continued in the list that you find in verses 10 and 11. En el versículo 10, Pablo le dice, pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. In verses 10 and 11, Paul tells Timothy, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Y es eso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste en esas cosas. And Paul is telling Timothy, continue in those things. In the things that you have learned. My doctrine, conduct, purpose, faith, etc. Persiste tú en esas cosas que has aprendido. ¿Cuáles? Mi doctrina, conducta, propósito, fe. Y todas esas que Pablo mencionó. Y Pablo le da el ejemplo. Yo he sido perseguido por esas cosas. Pero de ellas me ha librado el Señor. Amén. And Paul tells him, listen, I've been persecuted for all those things. But God has delivered me out of all of them. Thank you, Lord. Those persecutions. Hermanos, tú y yo, poco a poco estamos sintiendo
el efecto, estamos viendo el peso, hermanos, que está sobreviniendo en contra de aquellos que quieren vivir piadosamente. You and I are slowly experiencing the weight that is coming upon those who want to live godly lives in Christ. Y el 2020 te va a traer muchas cosas buenas, estoy seguro, pero también vienen persecuciones. The year 2020 is going to bring you a lot of joy, many good things. I know it. And I'm not speaking prosperity here like the prosperity teachers. I'm speaking of that fellowship with God, everything that comes with that fellowship with God. But there will be persecutions also. There will be persecutions. Pero acuérdate que en Romanos capítulo 8 nos dice que todas las cosas obran juntamente para bien. Para ti y para mí. Sí, Señor. Amén. But remember that all things, Romans 8, work together for good. For you and me. For those who love the Lord. Para los que aman al Señor. Amén. Lo bueno y lo malo trabaja junto para el bien tuyo. Amén. The good and the bad works together for your benefit. Así que, hermanos, no hay que temer. We don't have to fear. Y a Pablo, hermanos, le preocupaba que estas cosas fueran a desanimar a Timoteo. Paul was worried that these things may cause Timothy to dismay. Thank you. Sort of like lose hope. Y estas son cosas, hermanos, que vamos a ponernos en la posición de Timoteo. Usted y yo también nos desanimaríamos. You know, let's be realistic here. Let's put ourselves in Timothy's place. We would be discouraged also. Dismayed. Quizás Pablo, hermanos, veía en Timoteo alguna debilidad o algún temor o desánimo. O algo como eso, hermanos. Y por eso él le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Maybe Paul saw in Timothy some weakness or some fear or discouragement or something similar to that. And that's why he tells him, continue thou in the things that you have learned. He's encouraging him. Pablo le está dando ánimos a Timoteo. Y eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios a ti. No te desanimes. Continúe lo que has aprendido. And the word of God is telling you, listen, don't be discouraged. Continue in those things that you have learned. Amen, yes. Continue. Give us the strength we need for that. En este año 2019 seguiste porque estás aquí. Obraste, batallaste, enfrentaste retos, creciste. Así que para el año 2020 persiste en todas esas cosas. No se ha acabado. Hay que persistir en esas cosas. In this year 2019, you persevered, you continued. You worked, you battled, you confronted the challenges, you grew. So for the year 2020, persist in those things. Continue doing those things. It's not over yet. It's not over until the end. And the end is not yet. We got to keep going until the end. Hay que seguir hasta el fin. Y todavía el fin no ha llegado. Y Pablo le dice a Timoteo,
persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. And Paul tells Timothy to continue in those things, knowing of whom you have learned them. Y si conocemos la historia de Timoteo, y no tenemos que irnos muy lejos, aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Loida y Eunice fueron los que instruyeron a Timoteo en las cosas del Señor. We don't have to go far. We see here in chapter 1, verse 5, that Lois and Eunice were the ones who instructed Timothy, his mom and his grandmother, su mamá y su abuela. ¿Y qué fue lo que aprendió Timoteo de ellas? Que él aprendió la fe no fingida. Él aprendió de su madre y de su abuela una fe no fingida. What did he learn from his mother and his grandmother? It says here that he learned the unfeigned faith. The unfeigned faith. Ahora, hermano, una fe no fingida. Vamos a dar un ejemplo. Una persona que tiene una fe fingida es una persona que pretende tener fe, pretende ser piadoso, pero en realidad no lo es. Delante de usted, pretende ser la persona más piadosa del mundo, pero cuando usted no lo está viendo, sale su verdadero yo. Okay? So a person with feigned faith is, and I'm going to give an example, somebody who in front of you has this or pretends to be pious, to be godly. But when you're not looking, the real self comes out. That's somebody who has a feigned faith. Muchos falsos maestros son así. Many false teachers are like that. They pretend, in front of you that they're pious, godly. Muchas de estas personas, hermanos, son falsos maestros que pretenden ser piadosos, santos, pero no lo son. No lo son. Ahora, hermano, no estoy diciendo que seamos perfectos, porque no lo somos. I'm not saying that we are perfect, because we are not. Pero hay una diferencia, hermanos, entre un cristiano que finge su fe y un cristiano que, aunque en ocasiones puede fallar, pero admite su fallo, admite su pecado delante del Señor. El que finge su fe, hermanos, tapa, esconde, porque no quiere ser visto como imperfecto. Y acuérdense que el propósito es el de engañar. Y el cristiano, hermanos, que no finge su fe es aquel que vive una vida piadosa verdaderamente, pero aun cuando falla, admite que falla. Se humilla delante del Señor. Eso es una persona, un cristiano que tiene una fe no fingida. No fingida. An unfeigned faith, a Christian could fail, but since he has an unfeigned faith, he's willing to admit his guilt. He is willing to humble himself before the Lord. While the one who feigns his faith does not want to be found out. And he'll continue pretending that he's perfect, because the purpose is to deceive. Well, Timothy didn't learn that from his grandma and mama.
Timoteo no aprendió eso de su abuelita y su mamá. Timoteo aprendió una fe genuina. Y yo estoy seguro, hermanos, que tú a través de los años has aprendido una fe genuina. Timothy learned a genuine faith from his mother and grandmother. And I'm very sure that through the years you have learned a genuine faith. And that is why you endure. That is why you persist and persevere. Por eso es que tú, hermanos, persistes y perseveras. Porque tienes una fe genuina. ¿Y qué más aprendió Timoteo? En el versículo 13, Pablo dice, aquí en el capítulo 1, que Timoteo aprendió las sanas palabras que de mí oíste, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Timothy also learned here in chapter 1, verse 13, the form of sound words which thou hast heard of me, from Paul. En otras palabras, él aprendió en su hogar con su madre y su abuela, pero también aprendió de aquellos que Dios escogió como líderes de la iglesia. Maestros, pastores, en este caso el apóstol Pablo. Sanas palabras, no cualquier palabra, sana doctrina. And so Timothy learned from Paul sound doctrine. So notice that he learned genuine faith at home and sound doctrine from those who God has appointed to be leaders of the church, like teachers, pastors, in this case, the Apostle Paul. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en tu casa, tú y yo hemos, en nuestras casas, de enseñarle a nuestros hijos la fe no fingida. Amen. No ser una cosa en la iglesia y otra en la casa. One of the things this is telling us is that in our homes, we have to teach our children genuine faith. Not to be one thing in church and another thing at home. Not to be a little angel in church and then the worst devil at home. No ser un angelito en la iglesia y después el peor diablo en la casa. Eso no sería una fe fingida. Eso sería una fe fingida. That would be a feigned faith. Pero también, hermanos, aprender de los maestros, aprender de los pastores, aprender de las predicaciones, de los estudios. And so also to learn from the teachers, from the pastors, from the sermons, from the Bible studies. Así que vemos que eso fue lo que aprendió Timoteo. Una fe no fingida, sanas palabras, doctrina y, como leímos anteriormente, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. And we see that Timothy learned those things, unfeigned faith, sound doctrine, and as we read before, Timothy learned the things that Paul had mentioned, like manner of life, purpose, faith, long-suffering, patience, etc. Those are the things he learned. Pero también vemos algo más que Pablo nos menciona en el versículo 15. There's something else that Paul, let's go back to 2 Timothy 3, verse 15. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. And that from a child thou hast known the holy scriptures. Hermanos, sin la palabra de Dios, usted y yo no vamos para ningún lado. Without the word of God, you and I are going nowhere. Todas estas cosas que Timoteo aprendió tienen que venir de la palabra de Dios. All these things that Timothy learned have to come from the word of God.
Y todo lo que tú y yo vamos a aprender, hermanos, tiene que venir de la palabra de Dios. All the things that you and I are going to learn must come from the Word of God. La palabra de Dios es suficiente, es la suficiente y única regla de fe y práctica para el creyente. The Bible, the Word of God, is the only sufficient rule of faith and practice for the believer. La organización a la que nosotros pertenecemos quiere adoptar filosofías del mundo, cuando la palabra de Dios es suficiente. The organization that we belong to wants to adopt world philosophies when the Word of God is sufficient. It has been sufficient for over 2,000 years. Or longer than that if we take the Old Testament. What changed now? La palabra de Dios ha sido suficiente por miles de años. ¿Qué cambió ahora? Que hay que incluir herramientas y filosofías del mundo. Así que, hermanos, nos esperan retos en el 2020. There will be challenges for us in 2020. There will be. ¿Qué has aprendido, hermano, en el 2019? What have you learned in the year 2019? I'm very sure that you have learned so many things. We would not finish tonight if we were all going to list the things that we have learned. ¿Qué aprendiste, hermano? Estoy seguro que no terminaríamos esta noche si fuéramos a hacer una lista de las cosas que hemos aprendido. A través del 2019, hermanos, han habido predicaciones. Throughout the year 2019, there have been sermons, estudios bíblicos, Bible studies, cultos, worship services. Oh, sí, de los cultos se aprende también. Se aprende a adorar, se aprende el compañerismo, se aprende a amar más al Señor. Yes, we learn stuff from the worship services. We learn how to worship. We learn how to fellowship. We learn how to love God more. We do learn. Hemos aprendido compañerismo, hermanos. We have learned fellowship. Claro, hemos tenido problemas y aflicciones. Yes, we have had problems and afflictions y obstáculos and obstacles. Seguro que los hemos tenido. Pero de todos ellos nos ha librado el Señor. Amén. But God has delivered us from all of them. Thank you, Lord. Yes. And every time He delivers us out of them, our faith grows. Y cada vez que Dios nos libra de cada una de estas cosas, nuestra fe crece. Amén. Algunos hermanos han crecido en la fe. Some of you have grown in the faith. Algunos han adquirido conocimiento que no tenían antes. Some of you have acquired knowledge that you didn't have before. Algunos hemos aprendido a adorar con más devoción. Some have learned to worship with more devotion. Algunos hermanos han fortalecido sus relaciones, tanto familiares como en la iglesia. Some of you have strengthened your relationships, whether at home or in church. Algunos de ustedes han desarrollado paciencia. Some of you have developed patience. Todas esas cosas y mucho más han sucedido en el año 2019. All those things and many more have occurred in the year 2019. Pablo dice, persiste tú en lo que has aprendido. Amén. Paul says, persist thou in the things that you have learned. No has acabado, hermano. Persiste y sigue aprendiendo y sigue creciendo. It's a journey. You haven't finished. You have to persist. Keep learning and keep doing what you're doing already. En el 2020, persiste en lo que has aprendido. In the year 2020, persist in those things that you have learned.
Mire lo que dice, quiero añadir esto, hermanos, en 2 de Timoteo 2:19. I want to add this in 2 Timothy 2:19. Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tú que invocas el nombre de Cristo, cada día tenemos que apartarnos de iniquidad. Sí, Señor. Ese es el crecimiento. Amén. Tuviste parte de eso en el 2019. Persiste en eso para el 2020. En apartarte más y más de la iniquidad. It says here in 2 Timothy 2:19, nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. This year 2019, you have been departing from iniquity day by day, but persist in it through the year 2020. Es asunto de persistir. Persist in departing from iniquity. Es un asunto diario, hermanos. It's a daily thing. Razón por la que, hermanos, tenemos que tomar una decisión en cuanto a la organización con la que nosotros estamos afiliados. Porque si nos vamos a apartar de la iniquidad, no es solamente individual, sino corporal. Reason for which we must make a decision in cutting ties with the organization with which we are affiliated. Because departing from iniquity is not just individual, it's corporal. As the body of Christ, we must depart from iniquity. Como cuerpo de Cristo tenemos que apartarnos de iniquidad. En ambos niveles, individual y corporal. In both levels, individual and corporate. Así que aquí hay 3 consejos que Pablo le da a Timoteo que son para ti y para mí, para el 2020. And here are 3 advices that Paul gives to Timothy that are also for you and I for the year 2020. Y en 2 de Timoteo 1:6, en 2 Timothy 1:6, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Primer consejo, aviva. First advice, stir up, revive. ¿Avivar qué? Vamos a explicarlo de esta manera. Aumentar tu fidelidad en tus deberes. To revive, how can we say that? To increase the fidelity in our duties. Nuestros deberes del 2019 continuarán en el 2020 y debemos de aumentar nuestra fidelidad en esos deberes. Como padres, madres, esposos, esposas, hermanos, tíos, tías, abuelos, nietos, hijos, y como miembros de la iglesia de Cristo, como hermanos en Cristo. Esos deberes que tenemos en todas esas áreas. So what are we to do? We are to increase that fidelity in every level. Fathers, mothers, husbands, wives, sons, daughters, brothers, sisters, aunts, uncles, grandparents, and brothers in Christ. Those duties that we have in every level increase our fidelity in those things. Make it grow in the year 2020.
En el versículo 13 al 14, en verses 13 through 14, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En otras palabras, retén. ¿Retén qué? La verdad y la sana doctrina. In verses 13 and 14, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwells in us. And so the second advice is to hold fast. Hold fast what? Truth and sound doctrine. Those things you have learned from the Word of God, hold fast to them. Las cosas que has aprendido de la palabra de Dios, reténlas. No las cambies. Don't change them. En el capítulo 2, versículos 15 al 18, chapter 2, verses 15 through 18. En mi versión dice, estudia con diligencia. ¿Qué dice la versión del 1960? Alguien que la tenga. El capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 15. 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios y aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Mi versión dice estudia. Usted sabe que es más o menos lo mismo. Estudiar se requiere diligencia, escudriñar. Dice, como leyó el hermano Gabriel, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Y la palabra de ellos, o sea, de los falsos maestros, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó, y trastornan la fe de algunos. En otras palabras, el tercer consejo de Pablo es, evita el error. Aviva la fidelidad en tus deberes, retén la verdad y la sana doctrina, y evita el error. And as we read in verses 15 through 18, study to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And their word, meaning the false teachers, will eat as does a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. So the third thing that Paul advises is to avoid error. 3 things. Stir up or revive the fidelity in your duties. Hold fast or retain truth and sound doctrine. And number 3, avoid error. Avoid false doctrine, false teachings. Evita las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Porque van a interferir en tu manera de vivir piadosamente. False doctrine is going to affect how you live. And you are to live a pious life, a godly life. Pensamientos, hermanos,
la forma de pensar cambia la conducta. The way you think changes your conduct. Y si tu pensar está, hermanos, influenciado por la palabra de Dios, tu conducta va a ser buena. If your thinking is influenced by the word of God, your conduct is going to be right. Pero si tu pensar está influenciado por el error, tu conducta no se va a alinear a la voluntad de Dios. If your thinking is influenced by error, by false doctrine, your conduct is not going to align with the will of God. Y por eso es que Pablo da este consejo. That is why Paul gives this advice. Y Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Y aquí viene ahora en los versículos 16 al 17 el fundamento de todo esto. Here now comes the foundation of all this message in verses 16 and 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente para enseñar, redarguir, corregir e instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. The Bible and the Bible alone is sufficient. It is sufficient for doctrine, for reproof, for correction and instruction, so that the man of God may be perfect, thoroughly furnished for good works. No necesitamos, hermanos, filosofías. No necesitamos cosas inventadas por los hombres. La palabra de Dios es suficiente. Amén. We don't need philosophies. We don't need the inventions of men. The word of God is sufficient. Praise the Lord. Y así como has hecho en el 2019, que te has dejado guiar por la palabra de Dios, y por eso es que haces lo que haces, y vives como vives, y trabajas como trabajas, persiste en eso para el 2020. Amén. Amen. And everything you have learned in 2019, and that's why you do what you do, and you work how you work, and you live how you live, persist in that for the year 2020. Ese es el reto que tú y yo tenemos para el 2020. Amén. That is the challenge that you and I have for the year 2020. Así que en esta noche, hermanos, nos quedan 5 minutos para despedir el año. Y sé que quizás has hecho un inventario de tu vida a través del 2019. I know that you've done an inventory of your life throughout 2019 y tenías ya planes para el 2020, pero puede que esta noche Dios te haya tocado tu corazón para que modifiques esos planes, para que los hagas mejores. But maybe tonight, even though you've done an inventory and have plans for the year 2020, maybe God tonight has spoken to you through this sermon so that you can modify those plans and make them even more intense. Because that's the challenge that we have for 2020. Es el reto que tenemos para el 2020. Así que vamos a orar brevemente para que nos dé tiempo de despedir el año. Vamos a orar.